con Lucas Romero y conversamos todos con él respecto al momento político. Y me quedo pensando en esta crisis de certidumbre o de incertidumbre. Digamos, queda despejada escenarios. Gana el gobierno, repite la oposición la elección o mejora. ¿Despeja la incertidumbre alguno de estos tres resultados? No en términos de la segunda incertidumbre, ¿no? Porque digo, está claro que el rumbo probablemente quede claro, valga la redundancia, si el gobierno decide acordar con el Fondo Monetario, renegociar y presentar un programa respecto hacia dónde se va. El problema es la segunda incertidumbre de cuál es el estado de salud del proceso de toma de decisión dentro de la coalición. Porque creo que eso es lo que está provocando una desconfianza, incluso se ve reflejado en lo que está pasando hoy en el mercado cambiario, ¿no? El hecho de la sensación de que no hay claridad respecto de quién es la última instancia en el proceso de toma de decisión, bueno, le agrega mucho más margen de incertidumbre al futuro y eso complica mucho más el proceso político, más allá del proceso electoral. Ahora, es cierto, no hay un proceso, un sistema de toma de decisiones, realmente. La coalición funcionó perfectamente para llegar al gobierno como dinámica electoral, pero no hay, ante la crisis, cómo tomarlo. Pero yo siento que otro más grave, lo interviniste al presidente. Sí. Después vemos a Kicillof también, ¿no? Pero digo, sí, separémoslo. Lo interviniste al presidente, lo sacaste ostensiblemente, lo mandaste con el anotador. Sea cual sea el resultado, ¿cambia esto? Digamos, yo no me imagino al presidente volviendo a ejercer filmina mediante el poder. No, de hecho, si recordarás, antes del 12 de septiembre, en este mismo programa yo dije, más allá del proceso electoral, lo que tenemos en el escenario es una crisis de legitimidad del liderazgo presidencial, un presidente que se había quedado sin popularidad, no sabíamos si tenía votos, lo confirmamos en la elección que no tiene votos, y un presidente que no tiene la conducción del proceso político dentro de la coalición de gobierno. Entonces, digo, esto es un desafío, porque además, quizás la única fuente de legitimidad que le queda a Alberto Fernández es la imposibilidad que tiene Cristina de liderar formalmente esta coalición, que es la que está en la línea sucesoria. Con lo cual, digamos, todo responde al proceso de conformación de esta coalición, a su naturaleza, al origen, digamos, con ese vicio de legitimidad de cómo se resolvió la candidatura de Alberto Fernández, pero no deja de ser un problema de una coalición que enfrenta desafíos agigantados. Porque esta coalición el 10 de diciembre del 2019 tenía dos desafíos contrapuestos, ¿no? Porque había que atender las demandas sociales, que eran preocupantes, habían sido motivo del resultado electoral en la elección presidencial, pero había que terminar de corregir los desequilibrios. Vino la pandemia, las demandas sociales y la situación social se acrecentó, se agigantó, y los desequilibrios económicos desaparecieron, porque el gobierno tuvo que salir a gastar. Entonces hoy está más debilitado políticamente, enfrentando esos desafíos agigantados, con este problema, insisto, en el proceso de conducción de la coalición, que le agrega mucha incertidumbre, porque, digamos, esto lo dice muchas veces Ignacio Zuleta, ¿no? En el peronismo, conduce el que garantiza futuro. Sí, claro. ¿Quién garantiza futuro hoy? Pero digo, ¿quién gobierna hoy? Es que es interesante porque es difícil sostener la afirmación de que gobierna Alberto Fernández, está claro. Pero también es difícil sostener la afirmación de que gobierna Cristina. Yo creo que lo que hemos tenido es el peor de los escenarios, que es que gobierna un promedio de lo que resuelven esos dos actores, imponiéndose, digamos, su poder de veto. Guzmán quería echar a Basualdo, Cristina no quiso, Cristina quiere echar a Guzmán, Guzmán está. O sea, los dos se bloquean, pero tampoco ninguno conduce. El mansurismo, si es que existe. Te digo, las personas que están al lado de Mansur empiezan a decir, es imposible la nada misma porque hay una inercia de no hacer nada mirando esta pelea que vos estás mencionando. Falta conducción. Pero no te digo un proyecto como arreglemos con el fondo. Un proyecto banal. No existe la posibilidad de resolverlo porque nadie hace nada mirando esta pelea. Porque además, digo, las señales son de incertidumbre hacia afuera, pero también son de incertidumbre hacia adentro. Los que integran esta coalición, el equipo de funcionarios que forman parte del equipo de gobierno, ¿a quién miran? Claro. ¿Quién lo audita? ¿Quién revisa sus acciones? ¿A quién le responden? Y está claro que el gabinete está compartimentado, pero digo, me parece que todo esto desorienta mucho la conducción del proceso político y eso es lo que le agrega más riesgo a la situación. El turco así sostiene que hay una cosa análoga
entre Mansur y Coqui Capitanich. ¿Te acordás cuando después de la crisis viene Capitanich y se lanza abiertamente a ser candidato a presidente? No funciona. ¿Te suena parecido lo de Mansur llegando al gobierno nacional? Sí, yo creo que, a ver, era claro que si el resultado era adverso había que apuntalar el liderazgo presidencial. Había que poner una figura de la coalición dentro del equipo de gobierno que lo apuntale. Y el lugar de jefe de gabinete es un lugar natural. En la reforma del 94 se intentó darle a la jefatura de gabinete una suerte de rango de primer ministro, ¿no? De hecho, puede tener un voto de desconfianza del Congreso. El jefe de gabinete puede ser removido por el Congreso. El problema es la designación de Mansur. ¿Responde a un consenso de los miembros de esta coalición? ¿O fue un intento de reconstruir los equilibrios y que el presidente logre mantener cierto margen de autonomía después de la avanzada de Cristina en la reestructuración del gabinete? Ahí es donde yo creo que si no hubiera existido esa crisis política después del 12 de septiembre, la cosa hubiera sido absolutamente distinta. Porque hubieras tenido un gobierno que estaba intentando dar vuelta al resultado. Pues sí, la crisis Alberto Cristina. Exactamente, lo que digo es la gravedad que le agrega esa crisis al resultado electoral. Porque no es solo un gobierno que sale debilitado. Si el gobierno perdiera las elecciones en los mismos términos que perdió las PASO, la elección general, su situación en el Congreso incluso sería mejor de la que tuvo Macri. O sea, no está imposibilitado de gobernar. Pero, cuando uno mira la escena, uno ve un gobierno quizás más debilitado de lo que estaba el gobierno de Cambiemos. Y yo creo que tiene que ver, insisto en esto, en que se ha perdido certeza respecto de que alguien conduzca el proceso político dentro de la coalición de gobierno, una coalición tan particular, con tantos intereses divergentes dentro de sus miembros, que es difícil pensar que pueda haber un funcionamiento que fluya en función de los desafíos. Sí, Nacho. Sí, Lucas, pensaba en la analogía que hiciste respecto al tema del piloto, de los pilotos, de que no sabían explicarle a la cabina hacia dónde se iba. Pensaba también si tal vez no le explicaron demasiado rápido hacia qué otro lugar se iba, además del andarivel económico, y hubo algo que también asustó ahí a la cabina. Es que yo creo que todo el tiempo los mensajes fueron contradictorios. Todo el tiempo. Digo, por esto de la moderación de 2019 que rápidamente desapareció, se fumó. Claro, pero tomemos las últimas 48 horas. Guzmán hace trascender, el acuerdo con el fondo está, el propio Alberto Fernández dice, el acuerdo con el fondo está, y Máximo Kirchner dice $1 al fondo es $1 menos a la gente. O sea, y estamos hablando de dos figuras centrales de la coalición. Claro. Entonces, todo el tiempo las señales son divergentes respecto del rumbo. Entonces, ¿de dónde uno se agarra para saber hacia dónde va a ir el gobierno? Yo creo que uno agarra a cualquiera de los agentes económicos relevantes de la escena económica argentina y le pregunta, ¿qué puede pasar después del 14? Y no sabe. Además, no sé si tiene interlocutor. Además, bueno, la falta de conducción, el proceso de centralidad. Porque aparte, el contexto de crisis siempre te reclama centralidad en el proceso de toma de decisión. El que está con las manos en el volante del avión no puede estar consultando con la tripulación qué hace. Che, ¿vamos para allá o vamos para allá? Necesita decidir. Y si hay alguna diferencia dentro de la coalición de gobierno, alguien tiene que tener la última instancia de resolución. El único mecanismo que resuelve los conflictos en esta coalición son las reuniones, las cumbres entre Alberto y Cristina. La cumbre del martes 14 de septiembre no resolvió el problema. Y no resolvió un problema central que estaba enfrentando la coalición, que es cómo responder al resultado electoral. Total. Lucas, se habla mucho del ciudadano que no fue a votar. ¿Pudiste llegar o analizar qué puede llegar a pasar con ese voto? Sí, a ver, el dato destacado es que hubo muy baja participación en lugares en donde habitualmente al peronismo le va muy bien. Hicimos un trabajo en Sinopsis, seleccionamos los 15 circuitos electorales. Ustedes saben, los circuitos electorales son la unidad electoral más pequeña, son como si fueran barrios. Cada municipio se compone de varios circuitos. Tomamos los 15 circuitos de más baja participación. Nos fijamos cómo había salido el resultado en 2019. ¿Saben cómo había salido en 2019 en esos circuitos en promedio? El Frente de Todos le había sacado una ventaja Juntos por el Cambio de en promedio de 55 puntos porcentuales. Al diablo. Sí, no es que sacó 55 puntos de voto. Diferencia de 55. O sea, 15 a 70. Fueron distritos como La Matanza, por ejemplo. Distritos de Moreno, de Florencio Varela, de Merlo, de La Matanza. Bueno, en esos distritos se registró la más baja participación. Ahora, hicimos un ejercicio. Agarramos, todos los municipios del Gran Buenos Aires y los llevamos todos al nivel máximo de participación, que fue 72. Se registró en Berazategui. O
sea, tratamos de identificar esos que no participaron, digamos, ¿cuántos votos representan? No llegan a representar la diferencia que hay entre Juntos por el Cambio, entre Juntos y el Frente de Todos. O sea, ni aún llevando a participar esos circuitos, la diferencia se resuelve. Menos de 300.000 votos. Pero, a ver si lo traduzco, o sea, que a mí la aritmética me complica un poco la vida. Si fueran todos aquellos que habitualmente van a votar y votaran con esta diferencia de 55 puntos, no alcanza a empardar la elección. La diferencia. De hecho, hicimos un ejercicio también matemático, pero es sencillo de entender. Digamos, lo más probable es que las dos coaliciones crezcan. Es lo que ha venido sucediendo siempre. Digamos, viene sucediendo que crece más el no peronismo o el antikirchnerismo que el kirchnerismo. Ese es un antecedente que juega muy a favor de las expectativas del gobierno. Pero supongamos que las dos coaliciones crezcan. ¿Cuál es la relación entre el crecimiento de uno y otro para que se dé vuelta el resultado? Claro. Si la coalición Juntos crece un 1%, el Frente de Todos tiene que crecer un 13,5%. Si Juntos crece un 2%, el Frente de Todos tiene que crecer un 14,5%. O sea, siempre tiene que crecer 12,5 puntos porcentuales más de lo que crezca Juntos. Bueno, ahora sí, ahora terminé de marearme. Este es interesante. Ahora sí. Fíjense que tomamos los distritos de Gran Buenos Aires. Ahí están señalados José Cepaz, Merlo, Florencio Varela, Moreno y Presidente Perón. Esos 5 distritos, que están entre los 7 de más baja participación, fueron 5 de los 6 distritos donde mayor diferencia le había sacado el Frente de Todos. O sea, donde menos gente fue a votar era donde más sacaba el Frente de Todos. Exactamente. Tercer cordón del Gran Buenos Aires, y es esto que pregunta Rosario. Efectivamente, hay evidencia de que hay lugares de Gran Buenos Aires en donde al Frente de Todos, al peronismo, le suele ir muy bien y hubo baja participación. Pero, insisto, en este punto... No le alcanzaría. Y te agrego más, el mayor drama para el oficialismo, para encontrar algún lugar de donde agarrarse para ser optimista, son los antecedentes. Si vos tomás la provincia de Buenos Aires, las últimas 4 elecciones, Insaurralde en 2013, Scioli en 2015, Cristina en 2017 y Alberto en 2019. ¿Cuánto crecieron entre Paso y General? En promedio, esas 4 candidaturas. 7,7. Eso es lo que crece en promedio el Frente de Todos. Fíjate que son 2 elecciones en donde eran oficialismo y 2 elecciones donde eran oposición. Vamos del otro lado. Massa en 2013, Macri en 2015, Esteban Bullrich en 2017 y Macri en 2019. ¿Cuánto creció el principal rival del kirchnerismo en la provincia entre Paso y General? En promedio, 25%. Wow. Más del triple. Con lo cual, si los antecedentes se dan, si de ese patrón... 25 de lo que sacó, ¿no? 25% de votos. Si crece 25% el caudal, no son, bien la aclaración, no son puntos. El caudal de votos crece un 25%. Si se da ese patrón, el Frente de Todos para dar vuelta a la elección tiene que crecer. Claro. Sumen a 25, súmenle 12 puntos. No, 37. Casi 40 puntos. 37%. Esa es la dificultad. Ahora, Sí, si Martín. se da esto que marcas, Lucas, con los antecedentes, ¿ves que puede haber una nueva crisis de gabinete como la que ocurrió después de las PASO, o este nuevo gabinete es el que llegó para quedarse más allá del resultado de noviembre? Bueno, el gran interrogante es qué sucedió con el gabinete económico, que no fue modificado después de una carta tremendamente crítica de Cristina respecto del desempeño económico del gobierno, ¿no? Yo ahí tengo la interpretación de que probablemente no hayan querido mover fichas en un área sensible del gobierno que podía generar repercusiones no deseables en el mercado económico, en el mercado financiero. Trataron de conservar el equipo para que el avispero no se agite, digamos. Bueno, no está claro qué va a pasar el 14 de noviembre si el resultado es aún más adverso. O incluso si el resultado es el mismo. O sea, no hay modificación de la... Lo que Martín te pregunta, digo, si el resultado es el mismo o peor. ¿Ya quemaste todos los cartuchos de los cambios? No, yo creo que, no. queda no, por eso sí creo que queda el gabinete económico. Queda todavía Martín Guzmán. Y es el principal apuntado por Cristina respecto del resultado electoral. ¿Tienen medido ustedes hoy quién es el dirigente del gobierno con mejor imagen? ¿Del gobierno? Sí. Bueno, si uno toma las principales figuras, Alberto, Cristina, Máximo Kirchner, Sergio Massa, Axel Kicillof, ninguna de esas figuras tiene una imagen negativa inferior al 60%. Imagen negativa inferior al 60%. Qué bárbaro. Podés encontrar matices, de hecho, en nuestro ranking de diferencial, el que menos diferencial negativo es Axel Kicillof, pero creo que obedecen a razones de que quizás no tiene la centralidad que tiene el resto.
del resto de los actores, ¿no? Quiero sumarlo al constitucionalista y para mí debería decir candidato a integrar la Corte Suprema de Justicia. Tiene un solo problema, que es varón. Y me parece que está frito, Andrés. Para mí uno de los tipos más inteligentes que tiene el derecho y que logra que uno que no conoce como él perciba al derecho, para sumarlo, porque parece que dentro de la crisis que ha pasado es la salida de Hayton de Nolasco. Andrés, buenas noches. Primero, ¿cómo estás? ¿Qué te generó la salida de Hayton? Buenas noches, Luis. Me generó una sorpresa, porque si bien Elena Hayton tenía una edad en la cual podría pensar en algún momento un retiro de la Corte, no estaba en los planes inmediatos de ella irse de la Corte, irse de esta manera, irse con solamente un mes de anticipación, sin preparar el terreno como para irse de otra manera. Y me parece que esto obedece a la elección, la renovación de autoridades en la Corte Suprema de Justicia, en donde se instaló de manera pública y notoria la grieta, y donde la Corte quedó desarticulada en dos bloques. Me parece que esa situación a Hayton de Nolasco la llevó a apresurar los tiempos de quizás una decisión que estaba madurando, que podía llegar en un futuro cercano, pero que este suceso, la notoriedad pública, el quiebre de la Corte, el futuro que se avecina en una relación muy compleja dentro de la Corte Suprema, hizo que ella decidiese acelerar los tiempos de una decisión que quizás venía madurando. No hay ningún requerimiento formal porque no hay ley que exija la paridad de género, pero da la impresión de que debería ser una mujer, después del fallecimiento de Carmen Argibay y ahora la salida de Hayton, la que ocupe la vacante de ella, ¿no? Yo creo que no hay ningún tipo de discusión que tiene que ser una mujer, por dos motivos. En primer lugar, porque el decreto 222 del año 2003, el que dictó Néstor Kirchner, autolimitándose en esta porción que tiene el presidente de seleccionar un candidato o candidata y proponerlo ante el Senado, se estableció como una de las pautas a tener en cuenta la diversidad de género. Y por otro lado, porque en pleno siglo XXI es impensado en la Argentina tener una corte de 5 hombres, sin ninguna mujer. Realmente es impensado. Entonces me parece que ya tenemos que empezar a hablar sin dudas sobre quién va a ser la candidata que propondrá el gobierno a la Corte Suprema de Justicia. Hoy Martín Angulo, nuestro especialista en materia judicial, ponía como dato para tener en cuenta la comisión que vos mismo integraste, la mal llamada Comisión Beraldi, que a muchos los ofendía, en donde había 5 mujeres, entre ellas Beinberder Roca, Marisa Herrero, ministras de la Corte de Tucumán de Tierra del Fuego, y Aida Kogan, la ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, vacunada VIP, todavía sin explicaciones. ¿Te parece que ahí habría que bucear o te imaginás? Primero me gustaría saber quién te gustaría vos, y luego ¿te imaginás que se buscara por otro lugar? A mí me parece que mis compañeras de Consejo Consultivo están en condiciones de poder ser grandes candidatas. Hay en el ámbito jurídico argentino muchas mujeres con la condición que hoy se necesita: capacidad, idoneidad, trayectoria, independencia y un punto que haga saltar al gobierno y a la oposición de la grieta. Es imposible que en el estado actual una candidata a la Corte Suprema de Justicia no sea una figura que logre consensos en ambos lugares de la grieta y logre cerrar la grieta. Si es una candidata que no tenga estas características, va a quedar bloqueado el cargo. Va a quedar bloqueado a expensas de la próxima elección presidencial. Tiene que ser una candidata con estas características con una gran trayectoria, una gran capacidad, puede provenir del Poder Judicial, puede provenir de la academia, puede provenir del ejercicio de la profesión. Hay muchísimas mujeres en esas condiciones y mis 5 compañeras reúnen largamente estas características, aunque bueno, yo tengo con Marisa Herrera un vínculo de casi de hermandad, que va más allá de la amistad, de casi de hermandad. Lucas, digo, acá volvemos a plantear lo que vos hacías, que es quién ejerce el poder. Porque digo, la ley prevé que sea una propuesta del Poder Ejecutivo con las 2/3 partes del Senado.
pero el Poder Ejecutivo hoy representado en cabeza de quién que proponga un nombre de consenso como plantea Andrés. Sí, a ver, es una oportunidad para el gobierno, efectivamente, esta situación, porque el gobierno puede encontrar una forma de expresar su vocación de independencia del Poder Judicial, de poner en valor, digamos, la figura de los jueces más allá de su opinión política. Creo que hay una oportunidad para enviar un mensaje a todo el sistema, pero además también me parece que es una oportunidad para que todo el sistema, digamos, se vea sometido a la necesidad del diálogo. Porque como bien lo decís, esto va a requerir de un acuerdo más allá de la coalición de gobierno, un acuerdo transversal con la oposición. Entonces me parece que es una circunstancia que va a poner a esta clase dirigente frente a la necesidad de dialogar. Total. Sí, Martín, la última para Andrés. Sí, Andrés, cuando integraron esa comisión de juristas, le hicieron varias propuestas al presidente Alberto Fernández de reforma judicial, algunas de ellas para la Corte Suprema. ¿Crees que junto con la postulación de la nueva candidata para la Corte se podrían analizar esas reformas o ya es demasiado ruido político todo como para juntar los dos temas? No, me parece que primero tenés que definir de vuelta la conformación de la Corte Suprema de Justicia y después sí ir con las propuestas que nosotros elevamos, que muchas de ellas, si se hubiesen concretado, no hubiesen generado los problemas que vimos últimamente alrededor de la Corte Suprema de Justicia, porque justamente una de las recomendaciones era que se estableciera en una ley orgánica la forma de designación del presidente o presidenta de la Corte Suprema de Justicia a través de un mecanismo objetivo que no someta al tribunal cada 3 años a un acto comicial como si fuera una elección de senadores, diputados o de presidente. Claro. Entonces, pero me parece que primero hay que resolver la integración de la Corte Suprema de Justicia en los tiempos previstos por el decreto 222, que son dentro de los 30 días posteriores a que se concrete la renuncia de Hayton de Nolasco. Bueno, sin que ninguno de los 4 caballeros cortesanos de la Corte se ofenda, ojalá que la próxima vacante, me vas a decir que correspondería a otra mujer por razones de paridad de género, pero espero que la posibilidad de que en ese caso seas vos el postulado, pues te lo recontra mereces. Gracias, Andrés. Bueno, muchísimas gracias. Un gran abrazo para todos. Por favor, hasta luego. ¿Estás pensando, como resumen de nuestra charla, que el resultado de la elección es importantísimo, está claro, pero hasta es menos importante que resuelvan hacia adentro quién ejerce el poder? Sí, claro. Y sobre todo porque yo creo que la carta de Cristina pone sobre la mesa, en una discusión interna dentro de la coalición, porque se ha hablado mucho de las restricciones económicas, ¿no? Y esa necesidad de negociar el acuerdo con el fondo obliga al gobierno a repensar cuáles son los márgenes, hasta dónde se puede estirar, digamos, ese margen económico en función de las condicionalidades que hoy ofrece la economía. Creo que Cristina puso la otra parte de la dimensión del problema, que es la política, que no es otra que la dimensión social, ¿no? Cristina le está diciendo a través de la carta a Alberto Fernández, todo bien con la economía, pero con esta política económica, digamos, claro, este gobierno es insostenible. Y ese es el interrogante de fondo, Luis. Si queda todavía algún camino transitable que sea políticamente viable para cualquier coalición. Claro. ¿Está esta coalición en condiciones de soportar el esfuerzo que va a haber que hacer para salir de esta situación? ¿Sin capacidad de distribuir, sin capacidad de cambiarle la realidad a la gente de un día para otro? Porque ese es el camino que se ha vuelto difícil de transitar para cualquiera. Le costó a Macri, le está costando a Alberto Fernández. Y ahí es donde empezamos a ver la necesidad de que haya acuerdos transversales que le den volumen político, un programa económico largo de salida de esta crisis. Un placer como siempre, Berto. Gracias, Luis. Me acuerdo cuando sentado en el lugar en donde estaba Lucas, estuvo el presidente